Hola, buenas tardes, estimados alumnos, estimadas alumnas. Vamos a corregir el segundo parcial, el examen de la primera semana. Ha sido un examen, pues, fácil, la verdad es que no era muy complejo. No ha habido preguntas muy difíciles o difíciles de encontrar. No, sencillo. Gracias a José Antonio por enviarme el examen. En la primera parte, ya sabéis, preguntas de test que no eran muy complejas. La estructura de las normas jurídicas comprende supuesto de hecho y consecuencia jurídica. Supuesto jurídico no y consecuencia de hecho, pues no, al revés. Supuesto de hecho o una, no, ya sabéis que no es uno, sino uno y otro, ¿vale? Entonces, supuesto de hecho y consecuencia jurídica. Era una pregunta que había caído pues muchísimos años, prácticamente todos los años, que teníamos hiper señalada, ¿no? Vale, la siguiente era la 2, la heterointegración consiste en el recurso a distintas normas del ordenamiento interno para resolver una laguna. Pues no, eso es la autointegración. El recurso a un órgano distinto. No, un órgano distinto no. Es el recurso a un ordenamiento. ¿No? Aquí os trataban de confundir entre lo que es un órgano y lo que es un ordenamiento. Claro, si es un órgano sería el mismo. Es un ordenamiento jurídico distinto de aquel en el que se produce una laguna. Aquí lo tenéis también, que lo habíamos visto. La pregunta 3, pues esos criterios de resolución de antinomias con el que tanto os insistí. ¿Cuál es el orden? Pues bueno, teníais aquí un pequeño resumen con primero, segundo y tercero, para que lo vierais súper claro. Así que espero que no hayáis fallado esta pregunta porque teníais en el tema y en todos los resúmenes, pues este orden perfectamente establecido, ¿vale? El 4, los decretos ley. Pues los decretos ley, perdona que llevo un error. Decretos ley son normas promulgadas pues por razones de extraordinaria y urgente necesidad. Ya está, tenéis el artículo 86, que el gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales en caso de extraordinaria y urgente necesidad. 7. Cuando el daño consiste en la pérdida de una ganancia que se ha dejado de obtener, ¿se trata de daño emergente? No, el emergente es el propio del daño que se produce, que emerge. ¿La responsabilidad civil futura? Pues no, tampoco. El lucro cesante, pues claro, si se ha dejado de obtener, pues ha cesado, ¿no? Pues ese lucro cesante es la definición que aparece en nuestro artículo 1106 del Código Civil, la ganancia que se haya dejado de obtener, ¿vale? Porque ha cesado de obtenerse, ¿verdad? La pregunta 8. Los elementos reales del contrato de compraventa son la escritura formalizada ante notario, las personas que contratan, no, los elementos reales pues son cosas, ¿verdad? Entonces la cosa y el precio. Más preguntas. La 9. La facultad o poder que el derecho atribuye a un sujeto se denomina derecho subjetivo, potestad jurídica, soberanía. Bueno, aquellos que sabéis que he escrito sobre la soberanía, efectivamente, pues en absoluto, ¿no? La facultad o poder que el derecho atribuye a un sujeto se denomina derecho subjetivo, ¿verdad? Lo tenéis también que había caído muchos años. Poder facultad, que es titular un sujeto frente a otro u otros. Bueno. Y la pregunta número 10. ¿Los derechos reales tutelan el ámbito íntimo de la persona? No, si no serían personales, ¿verdad? ¿No admiten ficciones jurídicas? No, no se puede contestar con una negación, ¿vale? ¿Se proyectan sobre cosas exteriores al sujeto? Sí. Los derechos reales son derechos que se proyectan sobre las cosas exteriores al sujeto. El derecho de propiedad, hipoteca. Y vamos a la segunda parte, las preguntas de desarrollo, no de poner el esquema que os he hecho yo, no, de desarrollo, de desarrollarlas, de explicarlas un poco, de redacción, nos dice el examen, de redactar, de hacer una pequeña redacción sobre esa pregunta. Pues bueno, eran dos preguntas realmente cortas, eran preguntas cortas. Las clases de relaciones jurídicas y el contenido del derecho subjetivo.
En las clases de relaciones jurídicas, pues recordar que teníais, pues que hay muchos tipos, pero los que más tenemos son los tipos de relaciones que se entablan en la vida social, que pueden ser absolutas y relativas, frente a un sujeto indeterminado, erga omnes, las absolutas, o frente a un sujeto concreto, las relativas, o determinado o interpartes. ¿Se consideran absolutas? Pues podéis poner ejemplos: la nacionalidad, estado civil, las reales. Las relativas, pues las relaciones relacionadas con las relaciones jurídico-familiares, las de filiación, las de crédito. Luego, la otra gran clasificación de derecho público y de derecho privado, pues según si interviene solamente los sujetos privados o si interviene el Estado por ese interés público, o particulares y el Estado cuando actúa como un particular. Y la siguiente pregunta de desarrollo: el contenido del derecho subjetivo. Había caído también ya otros años, era de las preguntas que estaban entre las posibles porque había caído otros años, y bueno, nos dice eso, que cada derecho subjetivo se expresa en una serie de poderes o facultades, pregunta que cayó en 2022, y que ofrece titular unas posibilidades frente a otros sujetos o frente a los demás. Y genéricamente comparten tres facultades: uso, disfrute, tres, pero son cuatro, ¿no? Realmente. Uso y disfrute, que la mete en una, disposición y pretensión. Esto es una pregunta de test que había caído muchos años y que también esta pregunta teníamos como importante. Uso y disfrute, ¿en qué consiste? Pues en el ejercicio pacífico y libre de las acciones, pues en usar y obtener los frutos, que me han hablado también ahí de los frutos naturales, frutos civiles, bueno. Y disposición, pues tomar decisiones sobre esa cosa, pues ejercer derechos según su propia naturaleza. Y pretensión, pues faculta otorgar la posibilidad a su titular de exigir a otro o a otros una conducta de hacer, no hacer. Pues el propietario puede exigir que no le perturben, pues exigir una conducta, respetar su terreno. Y bueno, esto es un poco el examen de la primera semana de nociones jurídicas básicas. Un examen, pues, sencillo, accesible. Yo creo que está muy bien. No se han complicado demasiado ni os han complicado. Yo creo que sí, para el que haya estudiado un poco o haya seguido mis apuntes y mis esquemas, pues también lo habrá tenido fácil. Así que, pues nada, si os habéis confundido de pregunta, pues claro, si os habéis confundido de pregunta, os habéis confundido de respuesta. Entonces la respuesta que habéis puesto no es correcta, ¿vale? No os puedo decir otra cosa. Si habéis puesto un esquema mío directamente o un esquema vuestro directamente sin explicar nada, pues tampoco estaría muy bien, porque os dicen claramente en el examen que es una pregunta de redacción. Hay que redactar. Y bueno, pues si no habéis redactado y habéis puesto un esquema, pues no tendréis los 10 puntos, ¿verdad? No tendréis todos esos puntos, tendréis menos. Así que pues nada, mucho ánimo, seguro que os ha salido muy bien y pues gracias a todos, mucho ánimo, y si habéis terminado el curso ya, pues que os vaya muy bien en la vida y que disfrutéis del estudio y que sigáis estudiando, que es lo más importante. Y si no os ha ido bien o si vais a ir al examen total de septiembre, pues nada, pues nos seguimos viendo, seguimos repasando y no os preocupéis que superaremos este examen o los que sea. Bueno, gracias. Hasta luego. Chao.